Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y el día de hoy vamos a platicar acerca de las novedades en Premiere CC 2016, que propiamente se llamó Premiere CC 2015.3, pero realmente es Premiere CC 2016. Es la nueva versión, esta versión que ustedes, si son miembros de Creative Cloud, pueden descargar desde la semana pasada, hace 2 semanas más o menos. ¿Quién soy yo y por qué me tienen aquí y por qué me invitan a dar este tipo de pláticas? Yo soy Adobe Master Consultant desde hace un año aproximadamente y llevo más de 15 años en la industria audiovisual. Soy director de una agencia boutique que se llama Cyberlex Media, que ha trabajado con clientes como Harley Davidson, Sony Professional, Adobe Latinoamérica, Italian Coffee, Televisa, entre muchos otros. Soy director y editor de un sitio que se llama cinedigital.tv, que es el portal más grande en español dedicado a toda la cuestión de temas audiovisuales. Soy embajador de Adobe, de Sony Professional y de Rode Microphones. Soy instructor en toda la gama de herramientas profesionales de Adobe. Me ha tocado capacitar a Televisa, Telehit, Ritmoson, Bandamax, HBO, entre muchos otros clientes. Y como consultor máster de Adobe me ha tocado hacer toda la implementación de los flujos de trabajo 4K en Premiere en Televisa San Ángel. Además, soy instructor de toda la gama de cámaras de cine digital de Sony Professional. Entonces vamos a empezar hablando de qué es lo que se vale en esta plática para la gente que está acá. Y obviamente, bueno, van a tener suerte, tenemos 2 membresías para Creative Cloud gratis. Entonces pongan atención porque vamos a hacer algunas preguntas al final de la plática y quien las conteste primero se lleva una membresía de Creative Cloud por un año. Y como parte de la plática, ¿qué se vale? Obviamente interrumpir en cualquier momento, hacer todas las preguntas que quieran. No se vale hablar de usted, por favor, y quedarse con dudas. Haré todo lo posible, obviamente, por contestar las dudas que tengan, ¿no? Como todos ustedes saben, Premiere es parte de Creative Cloud. Creative Cloud es un entorno completo de aplicaciones, no solamente aplicaciones de video, tenemos aplicaciones de diseño, aplicaciones de foto, aplicaciones de web, incluso aplicaciones para diseñar aplicaciones, apps móviles, todo este tipo de cosas. Y todo esto se integra junto con todas las herramientas de video. La parte de video obviamente es lo que a nosotros más nos interesa, sin embargo todo está interrelacionado directamente entre sí. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en el mundo de Adobe, tenemos intercomunicación entre todas las aplicaciones de diseño, las aplicaciones de foto, incluso aplicaciones web, junto con todas estas herramientas de video. ¿Cómo tenemos que entender Creative Cloud? Básicamente Creative Cloud es un ecosistema completo. No es aislado a diferencia de otras herramientas donde yo solamente hago la operación A y si quieres B te tienes que ir a otro lugar. Aquí esto es un ecosistema completo, integra prácticamente todas las herramientas que necesitas desde tu preproducción hasta tu distribución final. Y está conformado por una serie de herramientas, tanto herramientas de escritorio que se llaman apps de Creative Cloud, activos, ajustes, colores, tipografía, material stock, etcétera, que se integra mediante Creative Libraries y las aplicaciones en la nube de Adobe, herramientas de colaboración. Y esas herramientas de colaboración se integran con herramientas de la comunidad y todo esto además integra un portafolio personal. Entonces, toda esta gama de soluciones integran el conjunto o el ecosistema de Creative Cloud. En particular, hoy vamos a hablar acerca de Premiere y tenemos que entender el mundo de video de Adobe. Premiere se vuelve el hub o el punto central acerca de las aplicaciones de video de Adobe. Todas las demás aplicaciones se van a interconectar o intercomunicar con Premiere, pero Premiere es el centro de todo esto. Entonces, ¿qué aplicaciones son las que conforman todo este ecosistema? Empezamos con Adobe Story. Adobe Story es una herramienta que nos sirve para crear guiones, para colaborar en la parte de creación del guión, etcétera. Se puede consultar vía web, podemos hacer revisiones, etcétera. Y todo este draft incluso se puede mandar a Premiere. Por el otro lado está Adobe Prelude. Prelude nos funciona para hacer ingesta. Hacemos toda la ingesta del material, podemos hacer la calificación de nuestros materiales, podemos ensamblar rough cuts, etcétera, y también mandarlos a Premiere en su caso. Para la parte de gráficos, toda la creación de gráficos, animaciones, etcétera, desde sencillas hasta muy complicadas, tenemos After Effects, que obviamente bueno, es el estándar en todo esto.
Toda la parte de audio la controlamos, toda nuestra mezcla de audio la podemos trabajar directamente en Adobe Audition, donde podemos hacer mezcla multicanal, podemos hacer una mezcla completa de audio, ya sea en mono, en estéreo, en 5.1, poner múltiples tracks, lo que nosotros necesitemos. Para hacer corrección de color tenemos SpeedGrade, que era una aplicación que hasta hace unos años costaba muchos miles de dólares y que ahora es parte de la suite de Creative Cloud, que se integra para hacer toda la corrección de color a nivel profesional y una corrección de color con un motor de color de 32 bits. Ahí lo amarramos con las aplicaciones vectoriales, primariamente Adobe Illustrator, si tenemos que jalar logotipos de nuestro cliente, etcétera. Obviamente Adobe Photoshop para toda la cuestión de imágenes, ahí podemos generar títulos, cuestiones estáticas, las podemos jalar desde ahí y cerramos la pinza con Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder es la herramienta con la que nosotros codificamos el material para hacer nuestra entrega y originalmente Media Encoder era el final de todo el proceso. Ahora también las cosas han cambiado y es una de las cosas que vamos a ver a continuación porque ahora Media Encoder juega también desde el principio del proceso. Entonces, entendiendo este entorno, lo más importante es entender Premiere y entender que nos podemos comunicar con todas estas herramientas y que mientras nos mantengamos dentro de este entorno, no tenemos que renderar absolutamente nada, no tenemos que transcodificar nada, podemos trabajar en tiempo real con media del tamaño que sea, de la resolución que sea, del códec que sea, de forma totalmente estándar, independientemente de que trabajemos en PC o que trabajemos en Mac. Las herramientas son exactamente las mismas, independientemente de la plataforma en la que estemos trabajando. Entonces ahora vamos al demo, vamos a ver cuáles son estas novedades que tiene Premiere en este año. Y aquí tenemos la versión de Premiere que ustedes hoy pueden descargar. Esta versión es la versión pública de Premiere. A mí me tocó empezar a trabajar con esta desde febrero, que se liberó el beta, y se fueron puliendo una serie de funciones y una serie de adiciones. Muchas son muy visibles, la mayoría no. La mayoría de ellas se hicieron en el fondo para hacer que la aplicación trabaje más rápido, soporte códecs distintos, etc. Entonces, vamos a ver aquí, voy a apagar el Wi-Fi porque está queriendo conectar a Internet. La primera de ellas que considero yo es la más importante de este release es que ahora podemos trabajar con proxies. Como todos ustedes saben, 4K ya es el estándar, ya no es lo que viene, sino que es el estándar. Sin embargo, el trabajar en 4K en muchos de los casos nos presenta problemas si no tenemos una computadora muy potente, si no tenemos discos duros rápidos, etc. Entonces, para esto, tradicionalmente se utilizaban flujos proxy. En el flujo proxy tradicional lo que nosotros hacíamos es que copiábamos nuestra media, la codificábamos en algún códec más ligerito, en una resolución más baja, ya que terminábamos, importábamos esa media, editábamos con todo eso, luego intentábamos amarrar los archivos originales, bla, 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 bla. Todo esto se podía hacer, pero todo eso provoca problemas, es lento, es tedioso, etc. Entonces, la forma en la que Adobe resolvió el problema es haciendo todo esto de forma automática. Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver es que yo entro a File, a Preferencias, y en la parte de Media, ahora yo tengo esta opción aquí, que de hecho yo tengo ya habilitada, que dice Enable Proxies. Si yo lo quito, Premiere se va a portar como siempre. Si lo habilito, voy a hacer que Premiere utilice este flujo nuevo de trabajo con los proxies. Y la segunda está aquí en Project Settings. Cuando yo le daba antes a Project Settings tenía dos pestañas, la de General y la de Scratch Disks. Hoy tengo esta nueva que dice Ingest Settings. Entonces, aquí en Ingest Settings yo puedo especificar qué es lo que yo quiero que pase con la media al momento de hacer la ingestión. Entonces yo le doy aquí Ingest y tengo varias opciones. La primera de ellas es Copy.
que lo que hace es copiar la media. De forma tradicional, lo que nosotros hacíamos era sacar la tarjeta de nuestra cámara, conectarla a nuestra computadora, ya sea de forma manual copiar toda la estructura a nuestro disco o utilizar alguna aplicación dedicada como Shotput Pro o como Offload de Red Giant para hacer la copia y hacer esta verificación que se llama MD5, donde verificábamos que la información coincidiera de la tarjeta con nuestra media. Y entonces, una vez que hacíamos esa copia, ya nos metíamos a Premiere y empezábamos a trabajar. Ahora, si yo selecciono esta opción de copy, yo meto mi tarjeta, selecciono aquí en el Media Browser, selecciono directamente la media de la tarjeta y puedo decirle a Premiere que me la copie a la ubicación que yo quiera. Premiere va a tomar toda esa información, la va a copiar, va a hacer un análisis MD5 y entonces yo me ahorro el paso de tener que copiar por fuera, sino que lo hago aquí directo. Entonces, hasta cierto punto, también me ahorro el tema de la ingesta vía Prelude, si utilizaba Prelude como antes. Entonces, esa es una de las opciones. La segunda es la de Transcode. Transcode, ¿para qué es útil? Si nosotros por el flujo de trabajo que tengamos en la agencia donde trabajamos, en nuestra empresa, en la televisora, etcétera, necesitamos transcodificar un códec propietario de NXHD, ProRes, cualquier cosa, podemos hacer que en el momento de la ingesta en automático se dispare una instancia de Media Encoder y que empiece a transcodificar la media en el formato que yo decida. Obviamente no nada más podemos especificar códec, sino también resolución. Entonces, vamos a decir que a lo mejor, por alguna situación en mi empresa, trabajamos con Apple ProRes 422 en HD 29.976. Entonces, yo le configuro acá, si quiero transcodificar, que todo lo que yo le meta a este proyecto, independientemente de cómo venga y de dónde venga, en automático se transcodifique al códec de Mezzanine que yo especifique y que yo haga que así quiera. La tercera aquí ya empieza lo interesante, Create Proxies. ¿Qué es lo que hago con esto? Si yo ya tengo mi media en mi disco duro, en el momento en el que yo ingesto el clip a Premiere, Premiere en automático me crea proxies. Sin que yo haga absolutamente nada, dispara una instancia de Media Encoder y empieza a generar los proxies con la información que yo quiera. Y la última opción es Copy and Create Proxies. Entonces aquí, además de copiar la media de mi tarjeta, de hacer la verificación MD5, me genera los proxies. Entonces, de esta forma yo le pongo la de Copy and Create Proxies y entonces de esa forma yo inserto mi tarjeta, la tarjeta SD, la tarjeta SBIS, la media que yo tenga, y en automático me va a generar los proxies. Ahora, ¿cómo me los va a generar? Estos son los presets que vienen por default. Sin embargo, yo puedo generar los que yo quiera, ¿no? Entonces, aquí me aparece y le dice, cópialo y aparte genérame un proxy en 1024x540 en Apple ProRes 422 o en GoPro Cineform o en H264. En este caso el preset es en 1280x720 sin ningún problema. Si no nos gusta ninguno de estos, podemos crear el que nosotros queramos, con el códec que nosotros queramos. Entonces, de esa forma yo le digo, bueno, quiero que me generes el proxy, por ejemplo, en H264, ¿no? Ahora, aquí me aparecen dos opciones, Primary Destination y Proxy Destination. Entonces, yo aquí puedo especificar a dónde quiero que me copie la media y a dónde quiero que me genere los proxies. Entonces, yo puedo tener dos discos duros y en un disco duro copiar mi media en resolución completa y los proxies en otra. Entonces, a lo mejor mi media en resolución completa la copio a un RAID que tenga y mi disco de trabajo, que a lo mejor es un disco normal, ahí copio el proxy y entonces de esta forma yo puedo tener los archivos integrados y Premiere va a saber que la media en alta está acá y la media en proxy está acá. Entonces yo aquí especifico como quiero, por ejemplo, Proxy Destination y le pongo acá, por ejemplo, seleccionar ubicación y entonces aquí le digo que, por ejemplo, me creo una carpeta que se llame Proxy 2. Le digo que me la seleccione y entonces ahorita todos los proxies me los va a mandar a esa carpeta. Entonces le doy clic en OK. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento en el que yo ya configuré mi proyecto y hago una ingestión? Yo me meto aquí a Media Browser, por ejemplo, me vengo aquí a selecciono media y yo tengo aquí un clip. Este clip está en 4K. Entonces, le doy clic con el botón derecho y le digo impórtalo. Obviamente es recomendable siempre utilizar el Media Browser para hacer la ingesta.
La razón por la que es importante utilizar siempre el Media Browser es porque si estamos trabajando con archivos que se separen, seguramente a muchos de ustedes les ha tocado archivos ABCHD que se cortan en bloques de 4 GB, aquí te lo va a mostrar como un solo archivo. Entonces siempre es importante utilizar esto y en el momento en el que yo le digo import, me importa el archivo y si se fijan, ahorita me disparó una instancia de Media Browser y me está generando un proxy de forma automática. Entonces, sin que yo haga absolutamente nada, me está generando ese proxy. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo una columna que dice proxy y en este momento me dice offline. ¿Qué significa? Que tengo mi media nativa, pero mi proxy está fuera de línea. ¿Por qué está fuera de línea? Pues porque se está generando en este momento. En el momento en el que acabe, ahí vemos, por ejemplo, cómo va avanzando Media Encoder. En el momento en el que termina, si se fijan, aquí ya me aparece attached. Entonces, en el momento en el que yo genero una secuencia, creo la secuencia con mi clip. Si yo me vengo aquí, por ejemplo, a Sequence Settings, vemos que la resolución es Ultra HD 3840 por 2160. Sin embargo, en el momento en el que yo presiono este botón, estoy trabajando con proxies. Estoy trabajando en resolución completa, pero en proxy. Entonces, de esta forma, si no tengo un disco duro rápido, si no tengo una velocidad de transferencia rápida, yo puedo trabajar con el proxy sin ningún problema, hacer absolutamente todos los procesos, editar, cortar, etcétera, sin tener que estar jugando y al rato, cuando amarre a mi media de alta, tener que cambiar tamaño de resolución, tener que cambiar información adicional o estar modificando XMLs o cosas por el estilo. Aquí todo es en automático. Ahora, la pregunta de muchos es, ¿qué pasa si la riego y no presiono el botón de media en alta al momento de exportar? No pasa nada porque siempre la exportación va a ser en alta. Entonces, podemos trabajar en proxy, pero la exportación siempre va a ser en alta. Entonces, es una de las cosas importantes. La segunda es el tema de la media en 360 grados. Si utilizamos alguna cámara de estas de 360 grados, nos genera un video que se llama equirrectangular. Si se fijan, este video que tenemos aquí, pues no se puede apreciar exactamente qué es. Está distorsionado, etcétera. La forma de previsualizar el video en 360 grados hasta esta versión era comprando un plugin que nos permitiera previsualizarlo. Ahora ya tenemos la opción de hacerlo. Entonces, si yo me vengo aquí, tengo esta opción que se llama VR Video. Entonces aquí en VR Video yo tengo la opción de Settings y tengo distintas opciones. Yo puedo especificar cómo viene mi material, si viene en monoscópico, si viene en estereoscópico, over-under, cuando utilizamos dos cámaras, una arriba y una abajo, o estereoscópico side by side. Entonces, dependiendo de cómo venga mi media, yo lo especifico. En el caso estereoscópico, yo selecciono qué ojo es el que yo quiero ver, si el izquierdo o el derecho, o si quiero una versión anaglífica, si voy a utilizar de estos lentes de los que tienen la miquita verde y azul, y ahí lo selecciono. Especifico cómo se capturó mi material, si son 360 grados en horizontal, si son 360 grados en vertical, etcétera, lo que yo quiera. Y entonces le doy clic en OK. Ahora me aparece aquí un botón que si no les aparece, en el momento en el que yo le doy clic aquí en más, tengo este botón nuevo que dice Toggle VR Video Display. Entonces aquí lo que yo hago es activar la funcionalidad para poder previsualizar el video en 360. Entonces, yo ya lo tengo aquí, aquí listo. Si no lo tuviera, yo de aquí lo puedo arrastrar. Y entonces en el momento en el que estoy así, presiono y puedo previsualizar en 360 grados. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se ve tan extraño? No se ve bien ahí. Lo que pasa es que no está bien configurado. Si se acuerdan, la configuración especificaba que era un video estereoscópico y no es estereoscópico, es monoscópico. Entonces yo le digo aquí, monoscópico, le doy clic en OK, y entonces ahora puedo previsualizar mi video en 360 grados. Si yo me muevo con el mouse, yo puedo girar 360 grados, puedo ver hacia arriba, puedo ver hacia abajo. Si me muevo aquí, puedo también previsualizar sin ningún problema y entonces ver mi video de forma correcta, de una forma fácil y sencilla. Dime.
Hola. Hola. Yo tengo una versión anterior al Premiere CC, Ajá. al Pro, ¿no? Tengo el 2015. Ajá. Pero tuve que descargar un plug de VR. Ajá. ¿El Medal o qué? No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Bueno, a mí me daba la opción de trabajar en esférica completamente. Cuando yo quiero hacer una edición básica, ¿no? De corrección de color un poco. Bueno, no corrección de color, más bien ajustes. Ajá, sí, ajustes. Cuando yo hago el render, no sabía que podía trabajar en Proxys. Ajá. ¿Este también lo puede trabajar en Proxys? Habría que hacer la prueba. Ok, bueno. Generalmente esta media, el tema que tenemos con esta media es que para que se pueda ver el 4K con calidad, el VR con 4K, las versiones chafitas son en resolución 4K. Las versiones de cámaras chonchas, por ejemplo la Oso de Nokia, que te genera una calidad espectacular, te termina entregando 4K, pero la imagen original está en 16K. Entonces obviamente se vuelve una locura en términos de espacio. Supongo yo que se debe de poder trabajar en Proxy sin ningún problema. Okay. Supongo yo, pero la verdad es que no he hecho la prueba, habría que hacerla. Ya, bueno, más bien, yo tengo el problema es que compré ¿puedo decir marcas? Sí, claro. Bueno, compré la 360 Fly. Ajá. Es una cámara que te trabaja en la horizontal. Redondita, ¿no? La negra. La redonda. Ajá. Que te trabaja en horizontal y el 360, ¿no? Ajá. Cuando yo trabajo en forma esférica, ya cuando hago el render para meterle el media, para subirlo a YouTube o en este caso a Facebook, me deforma completamente, no me está respetando. Lo que pasa es que aquí Premiere no te va a hacer el stitching y no te va a hacer el ensamble, ese lo generas en la aplicación de tu cámara. Ya que hayas hecho el stitching y que tengas ya sea un video equirrectangular como este o el video estereoscópico en equirrectangular, ya lo metes a Premiere. Todo el proceso anterior lo haces ahí, lo que sí, que ahora la inyección de metadata que tenías que hacer, la inyección de metadata al final, si trabajas en la versión anterior, ves que exportabas y ya que tenías el MP4 lo jalabas a la aplicación de YouTube para hacer la inyección de metadata y poder meter la información de VR para que YouTube te lo interpretara como 360. Ahora, en el momento en el que exportas aquí, si estás trabajando en 360, en automático te le mete la metadata de 360. O sea, ya con la nueva versión de Premiere ya no necesito tener, o sea, el plugincito ese de YouTube para inyectar la metadata ya no lo vas a necesitar, ya te lo hace automático. Órale, eso está padrísimo. ¿Sí? Porque sí, ya ves que trabajas en 1504 algo así, el que es forma esférica. En esta versión, ¿qué tamaño tiene? La que tú le agregues. Acuérdate que Premiere tiene una resolución independiente. Si tú le avientas 4K, va a ser 4K. Si le avientas, de hecho, mira. A ver. Así como está la imagen, me la entregó el programa. Esto se grabó con una Kodak, con la SP360 Dual. Y así fue como me lo entregó el programa de stitching de Kodak. Entonces, bueno, aquí ya te lo da por default, ¿no? Porque es el nuevo Premiere. No. Acuérdate, te digo, la entrega, el archivo MP4 entregable, te lo va a generar la aplicación de tu cámara. En este caso fue la SP360 de Kodak, con su aplicación, ¿no? En el caso de la tuya, utilizas la aplicación del Fly, es la Fly 360, ¿no? Ajá. Utilizas la aplicación de la Fly 360 para exportar y entonces insertas la media para ya editar.
Lo que pasa es que yo descargaba directamente la media, bueno, como me la daba, o sea, la 360 la jalaba directamente. Y la editabas directo. Sí, o sea, ahí es donde puede estar el problema. Okay. Tienes que pasarla primero por la aplicación de tu cámara y luego mandarla primero. Ok, perfecto. Y para generar, por ejemplo, settings para trabajar. Los generas como una secuencia convencional. Son normales. Al final del día es un video. Ok, ¿y sobre qué trabajo? ¿Sobre MP4? Sí, pues si tu media viene en MP4 y generalmente, digo, la única forma de previsualizar ahorita 360, pues eso en Facebook o en YouTube. Entonces necesitas exportar en MP4. Porque aunque quisieras exportar en H265 no te va a dar. Ok, ¿no? Perfecto. Esa es mi duda. Gracias. Órale. Sale. Otra de las cosas, nos vamos a ir ahorita un poquito rápido porque andamos ya apretados de tiempo, ¿verdad? ¿Sí nos podemos mover tantito? Ok. La siguiente de las cosas es el tema de corrección de color. En el panel de color de Lumetri se agregaron algunas funciones nuevas. La primera de ellas es una muy sencilla que tiene que ver con el tema de balance de blancos. Esta herramienta existía en otras aplicaciones desde hace muchísimo tiempo. Hoy ya aparece acá. Entonces yo selecciono aquí con mi picker, le digo esto es lo blanco y en automático hago la corrección de color y ajusto mi balance de blancos con un solo clic de forma muy rápida. Otra de las cosas son las secundarias. El panel de control de Lumetri es un panel de control bien potente, pero mucha gente decía, sí puedo hacer una corrección de color primaria, pero si quiero hacer una corrección de color secundaria, no puedo. Sí se podía aplicar, dobleteabas la instancia de Lumetri, solamente afectabas, etc. Ahora ya tenemos aquí el panel de HSL Secondary. Entonces, yo puedo aislar un color en particular y afectar el color específico. En este caso, acá si se fijan, yo ya tengo una preselección de los tonos rosas para la bolsa de la señora y si yo muevo, vamos a ver si... Ahí está. Aquí en el panel de Lumetri, si se fijan, aparecen ciertos parámetros. Si yo lo desactivo, vean el color de la bolsa de la señora, aquí yo lo modifico. Si yo quiero modificarlo, no sé, lo quiero hacer, por ejemplo, más rojo, lo puedo hacer y solamente estoy afectando un rango específico del color. Entonces, además de hacer mis correcciones, agregar un LUT, en el caso que esté trabajando en media log, hacer mis correcciones de exposición y todo eso, yo ya puedo afectar selectivamente una sola parte de la gama cromática del color. A lo mejor, no sé, estamos grabando en el campo y el pasto se ve medio amarillento y queremos que se vea más verde, afectamos solamente el verde para darle un poquito más de saturación, etcétera, y entonces ya tenemos la opción de hacerlo. Y por último, tenemos la opción de poder exportar a otras plataformas. Lo que platicábamos ahorita, la exportación en el Media Encoder, podemos inyectar los datos de 360 en el caso de que queramos exportar a 360 y ahora ya también tenemos la posibilidad de mandar, por ejemplo, a Twitter. Entonces, vamos a ver aquí que había una secuencia. Suponiendo que yo tengo este material y quiero exportarlo, le digo aquí Export Media y ahora, además de todas las opciones que tengo tradicional en H264, me aparece la opción de exportar a Twitter, me aparece la opción de exportar a Facebook, etcétera. Entonces, yo mando mi archivo a Media Encoder y puedo generar todas las variantes, porque hoy lo que está pasando es que te dice el cliente, quiero mi comercial, pero también lo quiero para YouTube, para Vimeo, para la computadora de mis vendedores, bla, 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 bla. Avientas la primera copia y luego le avientas todos los presets y entonces te va a generar todas las versiones que tú quieras y que necesites de una forma rápida y de una forma ágil, ¿no? Entonces, en general, esas son las herramientas que tenemos. En total fueron más de 800 cambios de la versión anterior a la nueva. Ahora, lo que me decías, yo tengo una versión anterior. Si estás a medio proyecto, todavía no actualices por seguridad.
Ya que termines tu proyecto, actualiza. Si no estás en medio de un proyecto, puedes actualizar ahorita. ¿Sale? Y pues bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? Ahorita que mencionaste los presets para exportar, Ajá. ¿son de acuerdo a parámetros en el caso de Twitter, en el caso de YouTube, en el caso de Facebook, Ajá. por Facebook? O vaya, o sería mejor que yo exportara, ejemplo, tengo un video en alta definición que lo grabé con una red, por ejemplo, en 4K. Si lo voy a pasar al preset de Twitter, ¿es una referencia que Twitter da? ¿O mejor lo subo yo con mi calidad y Twitter hace su conversión? Lo que pasa es que haz de cuenta que aquí estos presets fueron creados en base a la información que en este caso Twitter le proporcionó a Adobe. Son los settings recomendados. Lo recomendado. ¿No? Que obviamente digo, es una recomendación. Por ejemplo, en el caso, aquí hay un preset, el preset de YouTube, en HD, por ejemplo. Si te fijas acá, te marca como un target bitrate 16. Sí. ¿Qué es lo que pasa con 16? Que te genera unos archivos enormes. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi propio preset, porque yo me di cuenta que para el tipo de contenido que yo produzco, si mi target bitrate es de 8, me da la calidad que yo necesito. Entonces, ¿para qué me voy hasta 16? ¿No? YouTube te recomienda utilizar 16, pero en automático eso a mí me doblaría el tamaño de mis archivos y me doblaría el tiempo que me tardaría en subirlos, etcétera. Entonces, yo determiné en base a las pruebas que hice que me conviene trabajar en 8, ¿no? Entonces, es el mismo caso. O sea, son como los lineamientos dicen que, pero pues tú eres libre de dependiendo de la calidad que manejes, dependiendo de la calidad que exportes. Ahora, acuérdate que en el caso de YouTube, siempre te va a volver a codificar el material. Ese era lo otro. Entonces, si tú le alimentas vamos a decir que a lo mejor tú lo ves bien en tu computadora con un bitrate de 2 Mbps, suponiendo, ¿no? Que no lo vas a ver bien, pero suponiendo que lo vieras bien, en un bitrate de 2 Mbps. A la hora que tú se lo mandas a YouTube, YouTube eso lo va a recomprimir y te va a generar todas las variantes. De un solo video, YouTube te genera casi 12 variantes. La versión en HD, en bitrate completo, en bitrate medio, medio alto, medio bajo, bajo, medio bajo, para móviles, para... en 720, en 640, en 360, en 2... Entonces, si yo te doy poquita información, obviamente a la hora que tú recomprimas todo eso, va a quedar pura pedacería, ¿no? Entonces, a mí, digo, por ejemplo, en el caso de YouTube, HD con 8 megas es suficiente para contenido donde no hay mucho movimiento. O sea, un video corporativo, una cuestión así, un video musical normal. Si te metes a algo donde estés haciendo una persecución con vehículos, donde tienes demasiado movimiento en los cuadros, 8 no te va a dar. Ahí a lo mejor vete a 12, ¿no? Sí. Y es hacer las pruebas, porque tú sabes cómo funciona el tema de la compresión, ¿no? Entonces, toma un frame de referencia, ve qué es lo que ha cambiado en los frames subsecuentes y solamente guarda esa información. Si yo no le doy suficiente material para que interprete eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar reconstruir esa información de la nada. Y por consiguiente, pues el resultado va a ser pobre, ¿no? Entonces sí es importante darle suficiente material para que YouTube pueda en su caso hacerle la salida. Gracias. De nada. Sale. Pues ya ahorita sí por tiempo, el tiempo nos acaba y pues vamos a la rifa. 2 razones por las cuales es importante o es útil trabajar con flujo de proxies. ¿Quién contesta primero? Dale. 2 razones. Menos uso de discos duros con baja velocidad. Ok, una. Y más facilidad de trabajo en la computadora. Ya estás, ahorita me pasas tus datos. Segunda pregunta. ¿Cuántos tipos de video en 360 acepta Premiere en la nueva versión? Tres. ¿Cuáles? El esférico. Sí, bueno, Acuérdate. Es estereoscópico. Ajá. Esférico. Sí, ¿no? Es spherical en inglés.
alargado. Está bien, digo, me diste dos, está bien. Es y- el monoscópico, estereoscópico over and under y estereoscópico side by side. Sale, de todas formas, ahorita me pasas los datos, no hay bronca. Sale. Pues muchas gracias y obviamente si tienen alguna duda, algún comentario, la información está, toda esta información la tenemos en cinedigital.tv y si tienen alguna duda, algún comentario, por ahí me pueden contactar y con todo gusto lo checamos. Muchas gracias.